Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Estamos aquí una semana más, en esta ocasión con un invitado de honor que queremos que haga spoiler un poco de su vida, y tenemos aquí a un tocayo mío, a Nacho Caballero. ¿Qué tal estás, Nacho? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado un poco de que me cuentes tu experiencia, que puedas aportar aquí tu conocimiento. Te presento un poco a la gente brevemente. Nacho es escritor y formador, experto en StoryBrand, y creo que aquí vamos a tener ahí un nexo de unión, porque al final yo me dedico al diseño de identidad corporativa y diseño web, entonces él se dedica al StoryBrand, y seguro que aquí podemos unir el conocimiento del Nacho con el mío y aportar algo de valor, así que yo tengo muchas ganas de preguntarte cosas. Estupendo. Y nada, no sé si me he dejado algo de tu presentación que quieras añadir. No, es mejor estar así, no asustar a la gente, que no se nos vayan corriendo. Bueno, pues poco a poco iremos adentrándonos. Todos porque tenemos un pasado ahí turbio. Sí. No, además me contaste cosas que las tengo ahí apuntadas, que también te quiero preguntar. Porque, ostras, así de primeras a mí me gustaría que nos contases un poco tu trayectoria, tu background, de dónde vienes de formación, cómo empiezas a tener ese enamoramiento o esa pasión, o empiezas a adentrarte en el mundo del StoryBrand, de la formación, de la escritura, todo eso. Pues mira, esto bueno, es un clásico, pero me viene de niño. Yo con 5 o 6 años me llevaron a una boda y me subí al escenario a contar chistes por iniciativa propia. Luego tuve un profesor Keating que me animó mucho a escribir con 7 o 8 años. Escribí un par de temporadas de una serie para ligarme a una chica que se llevó mi amigo el guapo. Y luego tuve una trayectoria bastante convencional hasta que me vi con Ciencias Políticas, que es una carrera que no sirve para mucho, salvo para el trivial, pero me vi metido en el mundo del clipping, que es el mundo este de enviar dosieres de prensa a las empresas para decirle dónde han salido. Bueno, en aquella época eran periódicos y revistas nada más, te hablo de finales de los 90, y ahí estuve metido en ese mundo dirigiendo empresas incluso durante más de 20 años. Ahí cogí mucha práctica a nivel empresarial, sí, un MBA, pero solo con clases prácticas, no había teoría, ¿vale? Manejar equipos, hacer entrevistas, apagones de Iberdrola, hubo un poco de todo. Y lo que pasó fue que, pues esto fue como a los 30 años, como a mitad de esa trayectoria de clipping, me reencuentro con el amor de mi vida, que es a la que enamoro haciendo reír, lógicamente, porque yo con estas cejas donde voy. Y es ella la que me dice que esas risas que le provoco se las tengo que contar a la gente. Y en 2009 empiezo con los monólogos con Paramount Comedy. Debuto con un amigo, enviamos un CD tostado a la semana a Paramount Comedy y nos dicen que sí. Hostia. Entonces ahí... ¿A los dos? ¿O dijeron que sí? A los dos, pero él se fue a Alemania y ya no lo hizo. Y ya no se desvió, me dejó tirado. Pero yo seguí adelante con el tema de los monólogos. Entonces ahí lo que pasó es que se empezaron a solapar el trabajo serio y aburrido del clipping, aunque me lo pasaba muy bien, ¿vale? Trabajaba con mi hermano y tal. Y luego el plan B, ¿no? Lo de las risas, los monólogos, eso que nadie se toma en serio, ni siquiera tú, a veces. Y claro, eso fue tomando forma. Luego fui padre, nace Oliver, tensión en la empresa, nace Alma, más tensión en la empresa, pido la hora de lactancia, echan espuma por la boca, burofax y fuera. Y entonces el plan B, que había evolucionado desde monólogos personalizados, eventos de empresa, formaciones para empresa, de hablar en público, storytelling. Todo eso va derivando del humor, que es que no lo escondo jamás, o sea, es una habilidad buenísima. Pues va derivando en el tema de contar historias, enseñar a la gente a contar historias, a hablar en público, a dar formación en empresas. Y ten en cuenta que yo he estado en el Vietnam de los escenarios. Yo he entrado en bodas, en el postre, hace años, a contar chistes a gente borracha. O sea, hacer un monólogo de 20 minutos contra los camareros, la gente borracha, la gente que no quería ir a esa boda. Entonces, eso te da un fondo muy potente a la hora de estar con 20 alumnos que te hacen caso, que están todos callados y que les das, vamos, que están callados, que fomentan la participación.
aprovechas todo lo que te da el público, o sea, te da un fondo muy bueno, hacer exámenes, las formaciones, no sé, es un poco lo que me ha llevado hasta aquí. Y en cuanto a StoryBrand, pues hace un par de años conocí la metodología de Donald Miller y me alucinó. Me sirvió para... Yo sabía el qué quería hacer y con el StoryBrand encontré el cómo. Ya, o sea, tú tenías ahí, o sea, obviamente tú ya conocías el StoryBrand, pero no le habías puesto nombre, ¿no? Digamos. Exacto, eso es, eso es. Esa es la historia de mi vida. Haberme tirado a la piscina y luego ya echar el agua, ¿sabes? Ya, sí, sí, sí. A ver, A mí igual... de hecho, aquí es que en este podcast me interesa mucho ese momento en el que te tiras a la piscina, porque yo un poco hice este podcast que se llama Spoiler con esa premisa de que creo que muchas veces la gente en entrevistas y tal tiende a olvidar los inicios o los momentos malos. Cuando ya escuchas una entrevista de un empresario que le van las cosas bien, y no es que no quieran, sino que entiendo que es muy difícil acordarte de cuando las cosas van mal. Sin embargo, muchos emprendedores como que estamos empezando o que llevamos poco tiempo, precisamente lo que necesitas escuchar es eso, que alguien que a lo mejor puede estar en un momento jodido, que puedas estar tú, te diga cómo salió esa persona o cómo tiró para adelante o cómo en los inicios fue construyendo su marca personal, su negocio, sea como sea, para tú poderte un poco nutrir de esa experiencia y aplicarlo en ese momento en el que estás. Y a mí me gustaría lo que has dicho, ¿no? Tuviste tus hijos, tensión en la empresa, mandas burofax, te vas. ¿Cómo fue ese salto a la piscina de pasar a tener, digamos, un salario todos los meses a de repente decir, cuidado, que ahora me lo tengo que guisar yo? Sí, no, bueno, una aclaración. El burofax fue de la empresa hacia mí. Quiero decir, en el momento que tú tienes hijos, empiezas a ver, bueno, en aquel momento eran 13 días, yo pedí 15 días de vacaciones con Oliver en 2014, luego hice lo mismo con Alma y además pedí la hora de lactancia sin tener pechos. Entonces, el simple hecho, en 2016 te hablo, de ejercer tus derechos te convierte en una persona problemática, no solamente para tus jefes, sino también para tus compañeros, que eso es lo más triste. Entonces, después de 20 años de dedicación de gente que dormía a pierna suelta, porque yo estaba al frente de esa empresa y si el de Securitas llamaba por teléfono porque había saltado la alarma, me llamaban a mí a las 3 de la mañana, me veo con una patada y con 0 euros de indemnización y teniendo que convertir el plan B de las risas y bueno, había un germen ahí de formaciones en empresa, pero no tanto, en el plan A. Padre camarero, madre costurera, espíritu empresarial en casa, 0, hazte funcionario como tu amigo Alberto. Entonces tienes que aprender a separar el IVA de las facturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, a fuerza ahorcan. Hasta que descubrí que si quieres emprender y no quieres saber nada de marketing y ventas, tienes una muerte inminente. Total. Y me flipa el tema del marketing y las ventas. Empecé con el lobo de Wall Street y luego fui suavizando porque empecé muy hardcore. Sí. Luego pero yo creo que... luego gente un poco menos agresiva, ¿no? Pero yo creo que eso nos pasa a todos, que tenemos ahí... Bueno, hay otros que son vendedores natos desde el inicio, pero veo mucho el perfil, que a mí también me pasó, de empezar a emprender y pensar que lo de las ventas que lo haga otro. Ya voy a probar a ver si consigo un comercial que me venda o tal, porque a mí no, a mí me gusta otra cosa. Soy bueno, yo soy bueno y punto, ¿sabes? Eso es, sí. Y luego te das cuenta de que, sobre todo en los inicios, es un porcentaje, no te sabría decir un número, pero altísimo, de que puedas tener un negocio, ¿no? Si no sabes vender o comunicar, estás más jodido que la leche. Sí, está claro. Y tú aquí, o sea, obviamente ya hacías bolos, ya hacías formación en empresas, pero ¿tú en algún momento anteriormente te habías planteado emprender? ¿O simplemente fue que cuando te viste despedido de tu empresa dijiste, ostras, pues me parece una buena opción? No, esto se veía... estas cosas se ven venir porque además era muy sutil, no era que te... Bueno, en algún momento sí hubo esa situación, ¿no? Pero tú veías que ahí no ibas a llegar demasiado lejos. No eras tan consciente, de hecho, tuve una recaída, por decirlo de alguna forma, porque yo tiré de la agenda de contactos, que es una cosa que le aconsejo a la gente que la cuide, que la cultive, que deje de perder el tiempo con gente tóxica o con gente que no le lleva a ningún lado. Relaciones, esto que digo es un poco duro, pero las relaciones huecas son esas en las que solo te llamas por el cumpleaños y no te ves en 10 años. Ya. Esas son relaciones también huecas que te hacen perder, que puedes invertir en otras personas. Y entré en otra empresa de clipping en 2018 porque no era tan fácil levantar el vuelo, o sea, 2 años después del despido. Entré en otra empresa de clipping por un buen contacto que yo tenía, pero con un matiz.
iba a aprovechar mi bagaje, mi experiencia en el sector, fui fichado como comercial, ¿vale? Y porque quería poner en práctica lo del lobo de Wall Street, las cosas que había aprendido, de la llamada de persuasión. O sea, emails en los que comparas, oye, cuando me dices que quedamos más adelante, ¿cuándo tendrías 10 minutos para mí? Pues con un email de ese estilo consigues una reunión la semana que viene, porque desde más adelante a 10 minutos, ¡pum! ¿No? Ese tipo de cosas las puse en práctica en esta empresa. Con un matiz importante. Y es que yo propuse el horario. Y yo dije de lunes a jueves, de 9:30 a 1:30. ¿Para qué? Para recoger a mis hijos y no ganar más pasta para que lo cuide otra persona. Y porque quería los viernes libres, porque desde que me echaron, pues voy a pádel todas las mañanas de los viernes y es mi momento. Porque no tengo hijos, mi chica tampoco está. Y es mi momento la mañana del viernes, es para mí un tesoro que cuido desde entonces. Entonces ganaba mucho menos de lo que podría ganar y priorizaba otras cosas. Fue, a diferencia de lo habitual, un acuerdo con una empresa tratándola de igual a igual. Y eso es lo que tiene que hacer la gente. Por cuenta ajena o por supuesto con clientes, que la gente piense que trabaja por cuenta ajena, tiene un solo cliente que es esa empresa y que se ponga en valor, aunque sea por cuenta ajena. Que no te vayan perdonando la vida exigiéndote 30 cosas y dándote 2. Sí, que muchas veces se da por hecho que cuando tú optas a un trabajo por cuenta ajena, las condiciones ya están puestas y tú tienes que entrar ahí y acogerte a ellas y ya está, ¿no? Y a veces... Si no, viene otro. Y a veces no. Si te haces valer, puedes moldearte tus condiciones. Y digamos que en ese momento seguiste con el clipping y ¿en qué momento ya...? Bueno, pues salí del clipping a la completa, o sea, eso fue como un taca-taca, ¿vale? Que me daba como un fee mensual que me permitió estar durante pues un par de años más, ¿vale? Hasta que ya, y mientras tanto tú ya te vas profesionalizando en lo tuyo. Tienes, o sea, con ese horario, fíjate, 16 horas a la semana. Exacto. Tenía tiempo, tenía las madrugadas para mí, porque yo en este del clipping, en este segundo trabajo, entraba a las 9:30, como he dicho, tenía la madrugada para mí. Entonces yo ahí empezaba ya a estudiar mis cosas, mucha formación. A partir de la pandemia fue el verdadero despegue. Ahí fue como empezar a formarme a lo loco, aprovechar el tiempo. Saqué 2 libros durante la pandemia. O sea, lo que es la pandemia, o sea, el confinamiento en sí, fue una catarsis que flipas. Y me sirvió mucho, me abría a otros mercados, he trabajado con clientes en inglés y eso ha sido el despegue definitivo. Sí. Y cuando tú trabajas con otros clientes, o sea, básicamente ahora el servicio que ofreces es de formación o de StoryBrand o... Pues es formación o mentoría. Si es formación es cuando voy a una empresa o es online y doy una formación para varios alumnos y luego gente individual, empresarios o emprendedores en los que formo no solamente, pero fundamentalmente en la metodología de StoryBrand. ¿Y qué otras cosas formas también? Pues mira, aparte de StoryBrand, pues temas de hablar en público, tanto si te vas a preparar una charla individual como pues hablar en público en la empresa, eso también lo he hecho bastante. Y luego también cosas que están muy relacionadas con la actividad del emprendedor, por ejemplo, foco y productividad, aprender a dictar contenidos, lo de cada persona es un mundo, ¿no? Según la personalidad, adaptar el lenguaje a la personalidad de la gente, ese tipo de cosas que forman parte de la comunicación como persona normal, como empresario, pues esas también son formaciones que ofrezco. Pero últimamente me estoy formando, o sea, me estoy focalizando en una formación que se llama El cliente es el héroe y estoy poniendo foco ahí. Y la verdad es que el hecho de poner foco también simplifica mucho las cosas. Luego les puedes enseñar que hacen más cosas, pero centrarte en una cosa es fundamental. Sí. Pues vamos a hablar, bueno, obviamente es una formación que haces de pago, ¿no? Pero vamos a hablar hasta donde podamos de todo ese tema que supongo que está ligado intuyo que está muy ligado con el StoryBrand. Sí. El cliente es el héroe, ¿no? Al final es contarle una historia. Y a mí me gustaría que hablásemos de esto porque yo me dedico como te decía, a diseñar identidades de marcas, pero también ahora con otro proyecto que tengo, que es Tu cerebro al desnudo, de hecho tenemos una guía que habla de eso, de cómo tu cerebro le influye en que te cuenten una historia y cómo puedes influir tú a otros cerebros a través del poder de las historias. Esto obviamente tú seguro que sabes mucho, ¿no? Entonces creo que ahí podemos tocar puntos en común
Y me gustaría que nos contases, o sea, ejemplos o que la gente pueda percibir hasta qué punto las historias son tan potentes para las marcas. Sí, aquí el enfoque fundamental, Ignacio, es el tema de que el cliente es el héroe. Es decir, tenemos que dejar de lado lo de nosotros al llegar a una web, por ejemplo. Ya. Somos un equipo multidisciplinar, esto lo fundó mi abuelo en 1840, eso no le importa a nadie. O sea, tenemos que invitar a la gente a ser los protagonistas de una gran historia en la que los que van a ganar son ellos si te contratan. Y les tienes que recordar qué pasa si no te contratan. Pero tú eres el Gandalf o Damae Brown. Es que tenía que encontrar un referente femenino que fuese una buena guía, que es la de Ghost, la Whoopi Sí. Goldberg, la de Ghost. Sí, sí. El guía del protagonista. Ese es el papel que tenemos como emprendedores. Yo a la gente le digo, tú no eres el protagonista de tu emprendimiento, es tu cliente. Y a partir de ahí, por resumirlo mucho, es un personaje, protagonista, un héroe o heroína, que quiere algo, pero tiene un problema. Externo, interno y filosófico. Algo físico, algo emocional y algo que es injusto que sea así. Entonces, conoce a un guía, que eres tú, que le demuestra empatía y autoridad por tu trayectoria, le propone un plan sencillo de 3 pasos, llama a la acción, ¿qué pasa si me contratas? ¿Qué pasa si no me contratas? Y con este marco de trabajo, o framework, que queda mejor, podemos construir todo el marketing, la comunicación y las ventas de la empresa. Pero todo, no vale salirse. Si hemos acordado que qué pasa si me contratas, qué pasa si no me contratas, vamos a utilizar esos bullets para construir los mensajes, para las redes sociales, para notas de prensa, emails, todo, presupuestos, todo se puede construir con ese marco de trabajo. Entonces, al final, es tocar diferentes canciones con los mismos acordes. El caso más extremo es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. El poder de la repetición. La gente tiene que sentirte coherente en lo que dices. Y siempre con un enfoque de que el protagonista es el cliente. No que el cliente siempre tiene razón, que es distinto. Sí. Pero el protagonismo es del cliente. ¿Qué vas a conseguir? Y ahí puedes meterle toda la creatividad que quieras. ¿Sabes? Sí, eso es lo que decía. A mí hay un libro que me encanta, es de mis favoritos, que es el del Carnegie, y hablaba de eso, ¿no? Del efecto que tienen las personas cuando te hacen sentir importante. Entonces, al final, si tú haces sentir a tu cliente importante cuando entra a tu web o cuando, yo qué sé, cuando comunica con tu marca de cualquier manera. Y luego también pasa algo que es lo que has dicho tú antes, que has dicho, la mayoría de las webs, equipo multidisciplinar, es que todavía ahora es tan fácil destacar porque hay tantas marcas o tantas webs haciéndolo mal, lo que nosotros creemos mal, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo contigo en lo que decías, pero que hay tantas marcas de estas de que entras a una web y yo, que en cuanto de repente entras a una web que parece que te está hablando en un idioma humano, porque la mayoría parece que las ha escrito el algoritmo de Google, hostias, ya te destaca, que no es tan difícil destacar, no sé cómo lo ves tú. Bueno, ahí yo creo que tenemos un poco, yo lo llamo la burbuja del emprendedor y es muy peligrosa. Entonces, hay que darse una vuelta. El otro día no sé quién era el que decía que no vayas a eventos de tu sector. Ya, sí. Porque va a ser perder el tiempo, ¿no? Entonces creo que también está bien darse una vuelta por ahí. Pero una regla básica es que si el mensaje de tu web sirve para otro negocio, no es el adecuado, no está optimizado. Si me pones que te ayudamos a que tu empresa despegue, por ejemplo. Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es un aeropuerto? ¿Es una incubadora de startups? ¿Es una gestoría? O yo qué sé, no lo sé. ¿Es un banco que da préstamos? Si vale para más de una cosa o algo que no sea tu negocio, no vale. O sea, ahí tienes que poner el gran titular que va a atraer la mirada y que va o debería enganchar a la persona para que siga leyendo. Y lo primero que tiene que leer es, después de eso, lo primero que tiene que leer son los puntos de dolor. Ojo, esto es lo que me pasa a mí. Entonces, ¿Qué crees que ahora que estabas repasando que tiene que tener una buena historia para conectar con el héroe, con ese cliente héroe que tú llamas? Pues mira, definir muy bien o sea, hay que distinguir entre qué quiere y cuál es el problema. Porque la clave es el problema. O sea, la gente puede querer cosas. Yo puedo querer ir a clases de esgrima, pero si no me supone ningún problema el no tenerlas, esas clases de esgrima, pues
no voy a tomar acción. Tener muy claro cuál es el problema del cliente y que todos tus mensajes giren en torno a eso. Por supuesto, sin exagerar, ni en positivo ni en negativo, pero cuanto mejor conozcas el problema del cliente, por ejemplo, yo qué sé, una persona que duerme mal, ¿no? En un colchón que está hecho polvo, pues tú le puedes llegar a decir, oye, ¿y esto qué te supone a ti? Pues, que duermo mal por la noche. ¿Y eso cómo te hace sentir por la mañana? Pues irascible, mecha corta, discuto con mi mujer. Digo, mira, te voy a vender un colchón que va a evitar que te termines divorciando. Sí, sí, sí. Entonces, estás asociando el colchón con evitar un divorcio, ¿vale? Porque encima roncas por la noche, pum, 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 pum. Por menos que esto se divorcia la gente hoy en día. Entonces, cuanto más, o sea, es que lo que quiero transmitirle a la gente, que esos 7 acordes con los que te tienes que manejar, te los sepas al dedillo y cuanto más mejor, porque le vas a dar a tus clientes una mayor información. Tiene que haber algún juego también. ¿Qué pasa si me contratas? ¿Qué pasa si no me contratas? No, hay que dar, no te tiene que dar corte decirle qué pasa si no te contrata. ¿Sabes? En ese sentido yo creo que hay que ser valiente sin asustar a la gente, porque ojo, también podemos asustar. Y en la parte de guía, que no se nos vaya la mano, porque si sacamos mucho pecho con medallas, con logotipos y demás, el otro va a percibir, el cliente va a percibir que queremos ser otro héroe. ¿Vale? Entonces, ese papel modesto, que en realidad es el fuerte de la historia, el guía, ¿no? Pero ese es el que nosotros tenemos que ejercer. Para que o sea, invita a tu cliente a una buena historia, lo que te he dicho antes, en la que él sea el protagonista que va a conseguir esto. Esa es la clave de una buena historia comercial para un cliente, para un negocio. Y supongo que una de las partes que tú también trabajas con los clientes es también ver cuál es el tono de voz de esa marca, ¿no? Porque entiendo que una buena historia hay muchas maneras de contarlas. Tú mismo, por ejemplo, has dicho antes que has trabajado con el humor, pero a lo mejor hay otra marca a la que el humor no le va bien por el tipo de marca que es, el tipo de producto. ¿Cómo defines ese tono? A ver, una cosa es el tono y otra cosa es conocer el sector de tu cliente. O sea, si tú eres carnívoro y te metes o sea, trabajas con un cliente vegano, evidentemente vas a tener que hacer un esfuerzo de documentación para encontrar argumentos para esa venta. Pero hay una cosa que yo cada vez tengo más clara, la prudencia no vende. Es decir, si pasas desapercibido, es muy poco probable que vendas. Entonces, lo de políticamente, o sea, intentemos escribir como hablamos. Entonces, no nos adornemos, no pongamos trabas a la lectura o a lo que queremos decir, porque la gente primero no tiene tiempo y le va a sonar a lo de siempre, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, el tono, es verdad que puede haber matices después, dependiendo del público al que se dirija, pero la gente está un poco cansada de mensajes encorsetados, con lo cual yo ahí sí sugeriría, esto es una pregunta interesante porque te contrata un cliente, ¿no? También un consejo para emprendedores, cuanto menos le cobres, menos caso te va a hacer. Eso lo dejo ahí, ¿vale? Pero Luego sí que entonces, lo desarrollamos. pero si tú le dices que el mensaje tiene que ser este, que lo podemos matizar o discutir, una cosa es matizar y otra cosa es cambiarlo entero. Sí. Si yo soy el experto, no es que mi palabra vaya a misa, pero si al final hacemos lo que tú quieres, No va a funcionar. no va a funcionar. Yo tampoco te puedo garantizar X resultados. Y además, eso siempre lo sabes, ¿no? Al implementar estas cosas tienes que dar un tiempo para que esto vaya funcionando. Y ni siquiera el mensaje es lo más importante. Lo más importante es conseguir emails de los clientes y llevártelos a tu base de datos. ¿Vale? Eso, si quieres, ahora lo hablamos. Pero sí que tienes que tener la autoridad, tienes que ser percibido como un experto al que se le haga caso. Porque esto de, no, es que mi cliente no es así, es que mi cliente no lo va a aguantar, es que te sorprendería. Bueno, podríamos estar aquí hablando 3 horas sobre esto, pero te sorprendería que el tema de el punto de ofensa de la gente está mucho más lejos de lo que tú te piensas. ¿Sabes? Ya. Y si eres un Y despacho de que no abogados, se tiene que confundir eso con prepotencia, que creo que hay mucha gente que tiene ese complejo, ¿no? De pensar que si yo digo que soy bueno en esto y que me hagas caso, es que eres un prepotente, no tiene nada que ver. Es seguridad en ti mismo. fíjate, te voy a decir una cosa. No tienes que decir que eres bueno y que me hagas caso. Tienes que transmitirlo. Y el primer elemento en el que se transmite eso es el precio. Si tú te vendes Sí. barato,
es el nivel de caso que te va a hacer el cliente. Yo lo he vivido. Yo he tenido clientes baratos y hacíamos mentorías y de una semana para otra, bueno, ¿qué? ¿Cómo va lo que quedamos la semana? Pues no he hecho nada. Y hay gente que piensa, bueno, pues mientras me siga pagando, patitas cortas. La falta de resultados te va a dar el matarile. No interesa Sí. trabajar con esos clientes. Aunque hay que pagar las facturas todos los meses. Yo lo entiendo todo, ¿vale? Pero ojo con el precio y ojo con la idea de empiezo cobrando poco y luego ya subiré, ¿vale? Yo creo que influye mucho el precio, Ignacio, en el tema de cómo se comporta el cliente y cómo te comportas tú a la hora de dar el servicio. Es importante eso. Sí, y luego, ojo, que también a mí también me ha pasado eso, que luego encima suelen ser los clientes más tóxicos y los que más exigen por ese poco precio. Que claro, tú Exacto. piensas que lo necesitas y luego cuando yo he tenido alguna experiencia de mandar a tomar por el culo a algún cliente tóxico de estos, que a lo mejor era a nivel facturación un cliente que podías pensar, es que lo necesito, pero luego te das cuenta de que cuando esa energía negativa y ese tiempo lo puedes dedicar en buscar otros clientes que de verdad sí sean buenos, Sí. ahí es cuando creces. O sea, ese cliente realmente te estaba poniendo una zancadilla. Lo que pasa es que creías tú que lo necesitabas, pero en el fondo no. Sí, no, ese tipo de clientes al principio sientes que no puedes elegir, pero recomiendo a la gente que no muestre que procure no mostrar necesidad. Eso de gracias por recibirme, van a ser solo 5 minutos. No. Tú eres, lo he dicho antes, una relación de igualdad. Una relación de igualdad. Y también hay clientes que son coleccionistas de propuestas. También, ¿Sabes? sí, sí. Claro, claro. Luego hay clientes y clientes. Tienes que conocer. ¿Y tú cómo lo haces para ahora mismo ahora que trabajas por cuenta propia, para buscar clientes? ¿Cómo aplicas todo esto que decías ahora? Pues mira, hay una parte de prospección, ¿vale? Bueno, busco sobre todo contactos en LinkedIn, que tengo 7.000 y pico contactos, que habría que hacer una limpia importante y me quedaría con 1.500, yo creo, pero bueno, procuro mantener contacto con este tipo de clientes, ¿vale? Y luego también capturar lo que he comentado antes, capturando el correo electrónico, porque lo fundamental es la base de datos. Son una base de datos, ya saben, las redes sociales son terreno alquilado. Escribir con una cierta frecuencia, aquí hay varias corrientes, hay gente de email diario, ¿vale? Pero escribir con cierta frecuencia a la base de datos. Si tú te levantas, escribes 2 o 3 posts al día en tu blog, cambia eso, que está muy bien porque te posiciona, cambia eso por escribirle eso, vinculándolo con tu producto a tu base de datos. Cada semana, cada 10 días, cada 4 días, lo que tú veas que puede ser tolerable para tu base de datos. Y si empiezas a hacer esto, en vez de contactarles cada mes y medio, cada 2, vas a empezar a tener bajas y te van a empezar a surgir clientes interesados en lo que haces. Total. ¿Cuál dirías tú que, bueno, obviamente dices un poco, la frecuencia tú aconsejas que es más adaptado a lo que puedas asumir o crees que hay un mínimo? Pues mira, hay gente que tiene ya una trayectoria que, que son conocidos, por ejemplo, Irra Bravo, que son conocidos por el email diario, y esa persona no tiene ningún problema en el tema del email diario. Y luego, en mi caso, por ejemplo, yo he ido aumentando esa frecuencia de contacto con mi base de datos y me ha provocado bajas, que luego cuando las miras en el CRM, dices, mira, este llevaba sin contestarme desde finales de 2020 Claro, a sí, sí. ningún correo. No se había dado de baja, pero... Y mi recomendación es que seas un poquito, ni siquiera a todos, no es lo mismo un cliente que ya ha sido cliente que, pues eso, que una base de datos, alguien que está en el funnel, en tu pipeline, está en una etapa mucho más fría, ¿no? Que quizá ahí puedes tener una frecuencia, digamos, semanal, por ejemplo, ¿vale? O si tienes alguna novedad, yo, por ejemplo, ayer lancé mi 7º libro, ¿vale? Lo que pasa es que he estado súper liado y no ha sido tal y como yo quería, pero bueno, yo lancé un correo extra ayer a toda mi base de datos para comunicarles que ya salía, aunque ya se lo había anunciado en diferentes ocasiones, ¿no? Entonces, tú lo vas viendo. No, lo que no puedes hacer es pasar de escribirles muy de vez en cuando, cada 2 meses o cada mes y medio, a escribirles un email diario. Eso me parece contraproducente. Total, total. ¿Sabes? Sí, sí. Nosotros ahora en Tu Cero Horas, ¿no? Sí que
empezamos ya de inicio con lo del email diario y bueno, de momento la verdad que estamos contentos con la experiencia. Es verdad que al principio da mucho cague, sobre todo al que lo tiene que hacer, porque piensas que es mucha carga de trabajo y tal, pero luego es un ejercicio interesante y lo que tú dices, hay muchas bajas obviamente, pero te das cuenta de que los que están lo disfrutan Es que es con y lo te que... tienes que quedar con esos. Y estos que me comentas, ahora te hago yo una pregunta, sí. Sí, sí. Estos que me comentas, ¿entraron en esa lista de correos sabiendo que era un email diario? Ya entraron, sí. Claro, ese es el matiz. ¿Vale? Yo tengo, Sí, sí, sí. yo tengo gente, he sido sutil en el mensaje, yo tengo gente que se está apuntando a través de mi formulario de la web en el que saben que le voy a escribir con frecuencia. ¿Por qué? Porque tengo un mix. Entonces yo estoy manejando una base de datos un poco mix, la tengo un poco incluso dividida. Ya. Porque si tienes una base de datos de tu pasado a la que tienes permiso para escribir, hombre, tampoco vas a pasarles a un email diario cuando es gente que no está acostumbrada a eso. Incluso clientes con los que puedes dañar tu reputación. Este plasta, ya no le qué pesado es, porque no todo el mundo entiende el email diario. Yo como usuario no me imaginaba que iba a tener a 3 o 4 personas en mi email todos los días. Y Ra Bravo lo dice, el poder de la repetición. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es que a mí ha habido un correo de los hombres G, es inútil que te sigas mintiendo, y luego ponían no te puedes engañar, y me ha traído un cliente, pero un cliente de los buenos. Y también he tenido Sí, sí. gente, ¿pero esto qué es? No sé qué. Pues vaya chorrada. Y se cumple. Los haters ahí. Es que si no polarizas un poco, yo, Ignacio, me lo paso muy bien pensando en ideas, ¿eh? Para los emails. Claro, tú entiendo que si te gusta todo, o sea, si te dedicas al story brand, lo de crear historias para tus emails, Es te que, encanta. Es tu... es que yo, por ejemplo, cuando una vez con mi hijo Oliver, que era pequeño, estaba en el Alcampo y había una caja de autocobro y yo me puse en la caja para que me cobrara la persona. Sí. Pase por aquí, no sé qué, digo, que no, que me cobres tú, por favor. Que no, que pase por aquí, que digo que no, que me cobres tú, que lo hago para que no te despidan. Y todo el mundo se me empezó a poner detrás, ¿sabes? Pues esa Hostia. historia la tengo yo pendiente en mi cabeza, aquí apuntada en el task este de Google, como una historia que tengo que desarrollar para engancharla Total. con algo de lo que yo hago, de lo que yo vendo, ¿sabes? Y hay Y gente que sí, te contesta, joder, eres un... Hay gente que te dice, es que eres un crack, no sé qué, vaya, me ha encantado, no sé qué, eso también te pasa. también, sí, sí. Sí, te das cuenta que al final el que le guste bien y el que no que se vaya, pero Exacto. bueno, si tú lo haces con esa premisa, pues ya está. ¿Y cómo crees? Porque imagino que tú usas mucho el humor. Obviamente has dicho que empezaste Sí. haciendo monólogos en bodas, luego en Paramount Comedy. ¿Cómo crees que influye el humor dentro del story brand? Hombre, el humor es una... Es que es transversal, sirve para hacer amena una conversación, sirve para romper un estado de ánimo, una dinámica de ánimo. Sirve para incluso una persona que se esté haciendo la graciosa, como traértela y convertirla en aliada. ¿Sirve Para, para vender? sirve para, claro, por supuesto, el humor es una herramienta fundamental. Muchas veces la brusquedad en el lenguaje, que mi chica lo lleva un poco mal cuando me lee, pero a veces yo me parto de risa. O gente como Irra Bravo, Monje Malo, gente que para mí son referentes en esto del Son, email sí. diario, y te partes de la risa. Y yo el humor lo utilizo, por ejemplo, en las formaciones. Pues qué ameno, no sé qué. Porque te fijas, o sea, vamos a ver si has estado. O sea, hacer reír es blanco o negro. Entonces, cuando no estás sujeto solamente a hacer reír como trabajo, tienes un montón de grises. Ya. Entonces, enganchar un concepto y dejar una puya por ahí graciosa o sacarle punta a un tema de forma natural es una cosa que yo la llevo en el ADN, pero desde que era pequeño. Mi O objetivo sea, era ser simpático, porque no era guapo, claro. o sea, que te resulta más fácil o estás más cómodo haciendo reír cuando es una formación en la que no tienes que hacer reír que cuando es un monólogo de humor que ya se presupone que tienes que hacer reír. Sí, lo que pasa, a ver, yo ya no hago monólogos de un, o sea, yo no Ya, actúo, yo ya no salgo por la noche de mi casa. O sea, ya tengo una ya. edad. Y hay etapas que tienes que ir cerrando y algún día escribiré un libro oscuro sobre el Vietnam del humor que te he contado antes, que tengo cosas ahí Sí. para contar que flipas. Pero por supuesto que el humor, si la gente se ríe,
O sea, cuando tú metes una... O sea, por ejemplo, yo cuando trabajaba en la empresa de clipping, se rompía la fotocopiadora, llamaba al servicio técnico, me lo cogían siempre chicas. ¿Me puedes decir el número de serie? Digo, sí, apunta. Digo, mira, L de locura, 124-742-2041. Me lo invento. Cuando decía L de locura, siempre se oía una risilla al otro lado. Eso es microhumor, es como L de locura. Al final, ¿qué es el humor? No te quedas. El humor es un twist, es una pirueta mental, ¿no? Un contraste. Yo lo uso con mis hijos, flipas. O sea, terminé una formación que estuve toda la tarde aquí en plena pandemia y cogí en vez de irme al comedor donde estaban cenando, normal y corriente, con cara de asco porque estaba agotado, me cogí la bata de mi hijo, que tenía 6 años en aquel momento, y parecía un Tyrannosaurus Rex con su bata puesta. Y me presento allí como si fuese lo más normal del mundo. Tirados por el suelo, tío. Y eso en el día a día, la vida es mucho más divertida con humor. Y la llevo, yo la tengo entrenadísima, esa habilidad. Y te funciona para educar incluso a tus hijos, claro. Al final se te queda mucho más el conocimiento si te acuerdas de lo que tú decías como la L de locura, que si simplemente estás dando un conocimiento más. Sí. Mira, hay una cosa, Ignacio, que siempre he querido perseguir. Que lo que haga no sea pirateable. Que sea un monólogo tan vinculado a mis vivencias que si lo copias... Se va a notar. Se va a notar. Que no lo has vivido. Los libros lo mismo. Se va a notar que no lo has vivido, ¿sabes? En las formaciones igual. Cada vez tengo el PowerPoint está en extinción para mí. Es como... Sí, ya casi ni sacas nada, ¿no? O sea, vamos a... sí, pizarra, todo lo que quieras. Pero vamos a trabajar vuestros mensajes. Porque también mucha gente utiliza la formación para gastárselo de Fundae. No, aquí vamos a transformaros. Y este rato vais a currar, ¿sabes? Aunque estéis aquí obligados. Que a muchos les pasa eso. Claro, porque supongo que vas a empresas y te ponen a departamento de marketing. Eso es. Claro. No, yo procuro que pasen de obligados a encantados. Como los que fueron a mi debut. Sí. A mi debut con mi amigo, que fueron 100 personas en San Valentín de 2009. Y fueron obligados un poco, pero salieron encantados. Que luego se acuerden de ti, ¿no? Y el tema de los libros, que es muy curioso, porque dices que has escrito 6 libros, has lanzado ahora otro, es el 7º, ¿no? Sí. El que has lanzado ahora. ¿Cómo empiezas ahí en el mundillo? O sea, tú antes me decías fuera de cámara que eres ante todo escritor. Entiendo que es porque siempre te has escrito también las formaciones y siempre empiezas por ahí, ¿no? Pero ¿cómo empezaste a publicar libros? Pues mira, empecé de forma enfermiza en 2014 porque yo, como trabajaba en una empresa de clipping, escribía cartas al director, que habrá parte de la audiencia que no sabrá ni lo que es. Tú escribes opinando sobre un tema de actualidad al periódico en cuestión. Yo escribía a todos los periódicos de España porque podía saber si me lo habían publicado gracias a la empresa en la que yo trabajaba. Y publiqué en 7 años como casi 3.000 cartas al director en diferentes periódicos. El Metro, el ADN, no sé si os acordáis, el 20 Minutos, pero La Voz de Galicia, el Norte de Castilla, 40.000, bueno, en todos los periódicos de España. Y con eso hice un primer libro que se llama Luego decís que digo, en 2014. Pero cuando realmente descubrí, y esto es un consejo para emprendedores, el filón que suponía el tema de los libros fue cuando di una charla en 2018 en el campus de Google que se titula No soy el típico, y cuando vi el PowerPoint, que todavía lo usaba, lo miré y dije, este es el índice de un libro. Era muy autobiográfica, ¿vale? Contaba un poco parte de lo que te he contado a ti, lo de la voz, cuando era niño, subiéndome a contar chistes, luego lo de conocí a mi chica, la hice reír y no sé qué. Y cuando vi ese PowerPoint dije, esto es el índice de un libro. Y ahí salió el primero, en autoedición en Amazon. No me planteé en ningún momento perseguir a nadie para que me pagara un 10% por mi libro. Y ahí me di cuenta, y este es el consejo para los emprendedores que nos están escuchando, que el contenido que tú ya tienes sirve para construir un libro. Y en Amazon es gratis, incluso he mentorizado, he hecho cursos de este tema, para que tu libro sea un embudo, parte de tu embudo de venta. Es gratis. El primer paso, ¿no? El primer paso para darte a conocer. El primero o uno complementario. Ya. Pero tú... Porque sobre qué has escrito, entiendo que has dicho más autobiográfico, tienes libros de todo tipo. Mira, he ido derivando desde ese primer muy autobiográfico, luego otro que hice un experimento de irme de las redes sociales, pero no 10 días, como se va la gente ahora.
Ya. Y lo llaman detox. Digo, pero 10 días es que ha sido una resaca larga, ¿no? Yo hice un detox de 6 meses y lo documenté, ¿no? Pues me escribí otro libro con esa experiencia, porque vi que era tan fácil tener una idea y publicarlo en Amazon. Claro, cada libro te hablo de libros de 20.000 palabras. Cada libro que te compres tú mismo, a ti, copias para el autor, te cuesta menos de 3 euros. Entonces es Claro. una herramienta brutal, primero, para poner en orden tu cabeza sobre el tema que estás escribiendo. Te hace más experto en eso. Y segundo, te da un poco de, o sea, te da bastante credibilidad en cuanto a marca personal. Y ahí cogí el vicio. Entonces, desde 2018 he escrito 6 de los 7 libros. Y luego tengo Joder. uno, por ejemplo, que es muy SEO, cómo gestionar e invertir tu dinero. Porque cuando me despidieron descubrí que si gestionas bien tu pasta, tienes más tiempo para ti y para los tuyos. Conecté tiempo y dinero, ¿vale? Y escribí ese libro que es el que más ha vendido. ¿Por qué? Porque responde a una necesidad del lector, cliente. O sea, lo hiciste ya muy pensando en el posicionamiento, Ese que es el que viste la más, oportunidad. pero luego he hecho 2 más que no posicionan Que no lo has tanto pensado porque me tanto. encantan los títulos, me enamoran. Me enamoran. ¿Y cómo es el tema de como vía de negocio de los libros en Amazon? O sea, ¿has ido aprendiendo, escribes primero y luego lo vendes sin pensar mucho en vender? ¿O al final te has dado cuenta de que es una buena pata de tu negocio? A ver, ahí Y me peleo conmigo mismo. Es encontrar ese equilibrio entre el libro que tú quieres escribir y el libro que la gente quiera leer. ya. Realmente tienes que, como si fuese una búsqueda de Google, porque Amazon es el tercer buscador más importante después de Google y YouTube. Si haces una búsqueda previa sobre lo que quieres escribir, yo lo recomiendo, y haces un estudio de lo que opina la gente de libros que ya están publicados, los de las reseñas de 1 estrella, de 2 estrellas, también las de 5, pero ¿qué echa la gente en falta? Y con eso tú puedes hacer un estudio de mercado más o menos para saber qué piensa tu público, también en YouTube. Si yo qué sé, vas a hacer uno de dieta cetogénica, pues te puedes enterar qué piensa la gente, cómo habla la gente de lo que echa de menos o qué le gustaría que tuvieran esos libros que ya tienen éxito en ese sector. Entonces es un trabajo que yo recomiendo a mis alumnos y a mis clientes para que el libro, que no te vas a forrar con él, ¿vale? Sí sea un impulso para tu marca personal, te convierta o te especialice en un nicho. Por ejemplo, una clienta que tengo que tiene un libro sobre ansiedad. Bueno, pues ahora su LinkedIn habla de que ella es experta en ansiedad dentro de la psicología, ¿no? Y el libro es como te impulsa mucho a eso y lo hace tangible. Y si das una conferencia te puede llevar una caja de libros sin que te cueste un pastizal y eso te posiciona, ¿sabes? O se lo puedes enviar a alguien como una forma de captar a un cliente, ¿sabes? Tiene muchas posibilidades el tema del libro y lo que te he dicho antes, el esfuerzo de escribirlo te hace mejor profesional. Sí, porque ordenas todo, ¿no? Y luego para las mismas charlas ya es como que tu cabeza lo tiene. Con una charla puedes hacer un libro, pero es que luego cuando tienes el libro puedes generar contenido para tus redes sociales. Porque lo tienes tan ordenado que un epígrafe te puede servir para hacer un podcast de tu Ya. propio libro. Yo tengo ejemplares ahí que los voy tachando porque son los de hasta que te lees ese epígrafe y lo cuentas tú con tus palabras, porque ya sabes de qué va. ¿Sabes? Es un generador de contenido empaquetado, y entonces es muy interesante. O sea, lo de forrarte vendiendo el libro, a mí no me ha pasado. No, Pero sí, también sí. puedes tener enlaces de afiliado dentro del libro, dependiendo de lo que vendas o de lo que hables. Me aburren mucho los libros que no tienen ejemplos personales. Eso sí, te lo digo. Eso me aburre a mí, pero es un tema mío. Me aburren extraordinariamente. Claro, los tuyos entiendo que son todo vivencias. Por lo que decías Bueno, antes de que no te pirateen, entiendo que tus libros es son que yo todos creo muy que la personales. clave, Ignacio, es conocimiento más experiencia. Eso es lo que te tiene que llevar a dar una formación o a escribir un libro. Conocimiento, aplicación de ese conocimiento y experiencia. Porque nosotros soltamos dopamina cuando escuchamos lo de, por ejemplo, que no sea, por favor, que no sea el ejemplo ni de Apple, ni de los caballos de Henry Ford, y que no sea tampoco el ejemplo del hombre este, de Edison. Sí, Tío, que que oíste, sea uno tuyo, ¿no? claro, que sea la tía esta que decía, oye, nos reunimos más adelante, oye, ¿cuánto tendría 10 minutos? Que me pasó con una clienta, ¿sabes? Eso creo que le vale más a la gente, por lo menos a mí, para visualizarlo y para transmitir credibilidad también, ¿no?
Total. Y ahora mismo es que me estás recordando mucho porque yo justo tenemos un cliente que es una empresa de cocinas y el tío, el fundador, es un tío con muchísimo carisma, además una persona típico hecha a sí misma de pueblo, que es muy campechano hablando, pero Ujú. que el tío hace unas cocinas cojonudas y gracias a eso han llegado a crecer bastante. Y cuando empezábamos a hacer toda la identidad y tal, yo les planteaba eso porque le decía, joder, él me comentaba cómo enamoraba a sus clientes cuando los llevaba allí a fábrica, hacía la visita y él con sus palabras te contaba su historia, pero te Ujú. la cuenta con tacos, te la cuenta con palabras de pueblo de la zona de Navarra, porque el tío habla así. Y sin embargo, luego cuando le diseñamos la identidad y le planteamos, oye, tu identidad tiene que hablar igual que tú y no tienes que tener complejo, Eso es. igual que no lo tienes cuando hablas tú, no pienses que tu web tiene que hablar en un idioma cool porque tú no hablas así y vendes. Pues en online y en cualquier canal te va a pasar igual. Sin embargo, él tenía muchísimo miedo de esto. No sé si a ti te ha pasado de encontrarte clientes que luego les cuesta sacar su parte más personal en web o en otros canales. Mira, yo en eso te voy a decir una cosa. Lo que acabas de contar, te lo enlazo con una cosa que me has preguntado antes, que es el tono del Sí, cliente. Imaginemos un despacho de eso es. abogados, que te iba a poner el ejemplo antes. Los abogados no hablan como sus webs. Eso es. No, no. Si no, no los entendería No los ningún entendería cliente. nadie, ¿sabes? Los pleonismos y todas esas historias, ¿no? De que son redundantes y nadie habla así. Entonces, consejo, es aconsejable hacer una carta de ventas de tu negocio y una carta de ventas significa ¿a qué te dedicas? Cuéntame. ¿O en qué te diferencias de tu competencia? También sería una buena pregunta complementaria. Y Sí. prácticamente lo que suelte la persona por la boca es la carta de ventas. Bueno, no hay que darle un poquito de estructura, pero esto Sí, sí, sí. es la carta de ventas. O la gente que se quiere hacer un currículum, no hagas un currículum como el que te dicen los gurús que lo hagas, que si es una empresa que te va a escanear una máquina y te va a descartar, no vayas a esa empresa, tiene mala pinta. Cuenta tu historia, si has sido cajera o cajero en un supermercado o reponedor, cuenta todo lo que aprendiste, pero en plan técnico, o sea, en plan experiencia real. Pues detecté las necesidades de los clientes, lo importante que es colaborar para que alcances su objetivo, por ejemplo, embolsando una cosa, una tontería. Sitios que te ayudan a embolsar y sitios que no te ayudan a embolsar la compra. Eso es diferencial para mí. Es una actitud que digo, chapó, aunque se lo ordene Paco Roch, ¿sabes? A los de Mercadona. Pero es que es diferencial, ¿sabes? Entonces, lo que me estaba preguntando de este hombre, habla campechano, habla campechano. Total. ¿Sabes cómo lo convencimos al final? Que es otro ejemplo que tú comentabas antes. Lo de las webs en el sector cocina es plano, no sé, no como el de los abogados, pero hay un postureo de la hostia. Y le pusimos todas las webs de su competencia y le tapábamos el logotipo, le hacíamos una captura a la home, o sea, a lo primero que ves, no te creas que nos rebuscábamos más, ¿eh? Simplemente tapábamos el logo y él que se conoce la competencia como la palma de la mano, no acertó ni una de 10 competidores. Y cuando acabó le dijimos, no has acertado ni una. ¿Quieres ser tú uno más? O sea, si quieres ser uno más, hacemos esto, pero si no, joder, no tengas complejos y sacar a reducir, que además ya te está funcionando. Es que muchas veces nos pasa eso. El comercial, cara a cara, usa sus armas, usa sus historias, sus Ujú. chistes, pero luego eso mismo que les funciona para vender, no se atreven a usarlo online y dices, joder, pero si ya te está funcionando, si es que tienes pruebas. Mira, yo en eso, en lo del cliente es el héroe, es una formación que no solamente es para los comerciales, sino para todo el mundo. Hay una cosa que me encanta decirle a los clientes, ¿a qué te dedicas? Todo el mundo en la empresa tiene que responder con eficacia a esa pregunta, con eficacia y con naturalidad, sea Hmm. cliente externo o sea cliente interno. Tú puedes decir, ayudo a que todas las personas de la empresa reciban puntualmente su nómina para que estén satisfechos y los resultados mejoren. Me lo invento, ¿vale? Y es la de Hmm. recursos humanos o la de contabilidad, la persona de contabilidad. Esos son ejemplos. O sea, es que debería vender toda la empresa. Porque si te lo preguntan en una barbacoa y dices a qué te dedicas, la gente se va a quedar con ese mensaje que es diferente, ¿sabes? Entonces, bueno, yo soy partidario de que todo el mundo en la empresa tiene que vender.
de una forma o de otra. Total. Tiene que tener ese concepto, esa alineación con el equipo. No es un tema de, no, el comercial, no. Sí, no. Por ejemplo, en tu caso, pues tú como vienes del background de humor, usas esos chascarrillos y esas cosas y eso es lo que hace el clic y dices, hostia, Nacho ya me está contando algo diferente a lo que me cuentan los otros 200.000 que me intentan vender. Exacto. Bueno, yo ahí procuro cada vez más, lo de no mostrar necesidad y lo de esto voluntario, ¿sabes? Es como, no nos vamos a estresar, ¿sabes? Sí. O sea, Nos tiene que apetecer. sí, nos tiene que apetecer que incluso ponérselo fácil para que nos... Oye, que si te viene mal no pasa nada. Y si no tenéis necesidades de formación, en serio, que no pasa nada. O sea, que tampoco es cuestión de reunirnos por reunirnos. Como diciendo que yo también tengo mucha plancha. Y es que además, es verdad. ¿Sabes? O sea, es que luego cuando tú al principio... No estoy muy de acuerdo con lo de hazlo como si lo fueras hasta que lo seas. Pero en una parte sí. Porque llega un momento en el que de verdad se cumple. Que tiene mucha plancha. ¿Ahí cómo trabajas eso? Porque hay un punto ahí entre no mostrar falta de necesidad y tener que hacer un seguimiento a un cliente que le has podido mandar una primera propuesta o un primer contacto y no te ha contestado. ¿Cómo lo trabajas o qué consejo das ahí? No tiene ningún mérito enviar presupuestos. De hecho, en un plano riguroso sería desaconsejable. Es decir, a las reuniones no lleves presentaciones. Entonces vas a escuchar. Y de las 10 cosas que tú ofreces, solo le hablas de las 2, que según las preguntas que le hayas hecho, que tienen que ser bastantes, el 90% tiene que hablar el otro, solo le vas a hablar de esos 2 productos que tú tienes que se ciñen a lo que él necesita. Entonces, ¿de qué se trata? De que, bueno, a mí me pasó en la empresa esta segunda de Clipping, mis compañeros enviaban un montón de presupuestos y yo no tantos. Pero es que enviar presupuestos no significa absolutamente nada. De hecho, incluso es un mal síntoma. ¿Sabes? Porque sí, es como que estás diciendo el precio, solo importa el precio, ¿no? Y ya está. No, o ha salido alguien de una reunión caliente con su jefe y le ha dicho, oye, pídeme 3 presupuestos. Y necesita 3 presupuestos. Y tú eres uno más y se lo van a dar a su primo. Ya. Entonces, para mí es fundamental eso. Estar seguro de que has averiguado que esa persona necesita tu producto o tu servicio. Y hablarle y solamente tratar con ese tipo de clientes. Claro, cuesta un poquito más. Sí recomiendo tener el embudo con oportunidades, ¿vale? Para identificar a los clientes que sí y a los clientes que no. Y cuanto menos hables, menos objeciones vas a encontrar. Eso también te lo digo. Cuanto menos hables tú, quieres Cuanto decir, ¿no? menos hables tú, como comercial de tu empresa, ¿sabes? Ya. Deja a la otra persona hablar y te va a dar mucha información. Ya. Y ahí, un poco para acabar la última parte, porque me pareció muy curioso que te he visto que has dado charlas, bueno, sé que has dado muchas formaciones, pero como que a mí me llama la atención ya mucha gente las charlas TED, porque parece que, bueno, es como el templo, ¿no? De hablar en público. ¿Qué tal esa experiencia y cómo conseguiste llegar ahí? Pues mira, esto es rellenar un formulario. La primera fue rellenar un formulario. Si es que la gente que tiene éxito y la que no lo tiene, es que la gente que tiene éxito prueba muchas cosas. Y esto fue rellenar un formulario, que no tiene más. Y la segunda fue porque repetí con la misma persona que me dio la primera oportunidad. Pero, por ejemplo, cuando debutamos mi amigo y yo en San Valentín de 2009, es que hace 13 años, abrimos un canal de YouTube a la semana de haber debutado, que habíamos grabado la actuación, que todavía la tengo por ahí. Y según abrimos, o sea, a la semana abrimos el canal de YouTube y empezamos a subir el vídeo. Lo dividimos entre su parte, mi parte, no sé qué, y tostamos el CD y se lo enviamos a Paramount Comedy. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Fuera la parálisis por análisis, ¿sabes? Hay que atacar, o sea, hay que hacer cosas. Y lo de la charla es exactamente lo mismo. Hay que ofrecerse. Es el atreverte, ¿no? Sí. Eso es. A veces piensas que, guau, ¿cómo me van a contestar a mí de los de TED, ¿no? Y es porque no prueba la gente, ¿no? Exacto. Eso es. Se trata bueno, de pues probar. Nacho,
¿Cómo te puede encontrar la gente? O háblanos de qué estás haciendo ahora, qué te gustaría que supiésemos de ti. Supongo el libro que has dicho que has lanzado último o lo que Sí, te apetezca. bueno, el libro se titula Tu vida cuenta y es para toda esta gente que se tira la vida viendo Netflix sin saber que de su vida solo hay una temporada. No es un libro amable, pero le va a venir muy bien a la persona que, si espabilas un poco al leerlo, le va a venir muy bien a la persona que diga algo sobre ti el día que estés muerto. El día de tu funeral, alguien dirá unas palabras, o eso esperamos todos. Pónselo fácil a esa persona. Que tenga argumentos chulos que contar. Que ser seriéfilo y pagar impuestos, pues no es una vida trepidante. ¿Sabes? Si te molan las historias, te molan lo que ves en Netflix. Hombre, no te digo yo que hagas balconing, porque no es interesante, pero sí que si estás saturado después de una tarde de trabajo y ves la bata de tu hijo, cógela para provocar unas risas en la hora de la cena. Con eso basta. Sea amable con la gente, ¿sabes? Haz que tu vida cuente de verdad. Siéntete protagonista de tu vida. Que no, la gente no, o sea, si tú no decides, van a decidir por ti sobre tu propia vida. Animo a la gente mucho a eso. Es un libro que además mezcla el storytelling, que soy yo, como dicen nuestros hijos. Papá hace reír a la gente y mi chica, Fátima, fatimaizquierdo.com, les ayuda a que no estén tristes porque es psicóloga. Entonces en este libro hemos juntado el storytelling con la psicología para ayudar a la gente a mejorar su toma de decisiones y que vuelvan a protagonizar su vida. Eso en cuanto a lo más reciente, el libro que salió ayer, que me ha costado Está en Amazon, ¿no? Entiendo. Está en Amazon, sí. Pues dejaremos el enlace abajo para que podáis echar un ojo. Y luego, bueno, mi web principal, que es nachocaballero.com, y ahora he habilitado nachocaballero.com/VIP para que la gente se apunte, como decías tú antes, a esa nueva tendencia que me encanta de escribir con más frecuencia a la gente y contarle mis cosas, una mezcla entre mis vivencias, que mis hijos son un pozo sin fondo para eso, me dan un poco de anécdotas, y el noble arte de vender en cada interacción. O sea, yo alucino simplemente cuando yo intento vender, estoy intentando que mi vida y la de los que me rodean, y ahí están mis hijos, Fátima y la gente que más quiero, sea mejor. Es algo tan noble como eso, y con eso pasé del lobo de Wall Street, que era muy heavy, a haberlo interiorizado y decir, es que esto es lo natural, porque encima te voy a ayudar. En este caso, lo que hago es sobre todo formación en empresas y mentorización para clarificar el mensaje de las empresas y que se dejen de tanta historia y que conecten más con sus clientes de forma natural. Bueno, pues ya sabes, si fácil que tengas una empresa o conozcas a alguien que la tiene, pues recomendar el podcast, que escuchen a Nacho, que entren ahí a nachocaballero.com/VIP y leer los emails va a ser gratis, así que lo puedes leer un tiempo. Eso es de momento, de momento, que la tensión de momento. La tensión de compra es un tema que hablamos otro día, que me encanta eso. Sí. Oye, pues igual, pues sí, ya vendremos otro día por no alargarlo más de una hora, pero vamos, veo que queda conversación para rato, así que te lo agradezco mucho, Nacho. Muy bien. Ha sido un placer. Encantado de haber estado contigo este ratito. Por muchas más y eso. Dejamos a la gente todos los enlaces abajo y espero que hayáis disfrutado y nos vemos.